tímido, callado, aunque mi hermano me decía que era muy mandón, pero nunca me sentí así muy líder. No me gusta tanto estar enfrente de mucha gente, y estoy un poco más cómodo estando observando y no que me estén observando. Pero estoy aprendiendo a ser mejor líder. Tanto en las escrituras el Señor nos va enseñando y también con libros y enseñanzas de otros. Y quiero enseñarles un poco de lo que he estado aprendiendo y se me ha hecho muy interesante. Últimamente hemos estado hablando mucho del discipulado, que nosotros somos más que simplemente creyentes o seguidores de Cristo, sino que somos discípulos de Cristo y lo que eso significa. Ha sido algo muy importante y hemos aprendido bastante de eso, principalmente a través del apóstol Basilio y también Gerardo. Y no tan solo ser un discípulo, sino que debemos de estar haciendo discípulos. O sea, seguimos a Cristo y aprendemos de Él, pero también Él nos manda a que seamos maestros y que seamos líderes, que estemos guiando a otros, ¿sí? Entonces, para algunos de nosotros eso como que nos asusta un poco, no nos sentimos muy capaces y no es algo muy natural para nosotros. Y entonces estoy llamando esta enseñanza, esta plática, estilos de liderazgo en un reino. También desde hace muchos años Gerardo nos ha enseñado que Cristo reina y no es un reino solamente futurística en el cielo o en una nueva tierra aquí en un futuro en el milenio, sino que Cristo ya está reinando y nosotros estamos reinando con Él. Él está sentado en lugares espirituales, nosotros estamos sentados con Él. Él nos ha dado toda su autoridad y nosotros podemos ejercer dominio y señorío y autoridad aquí en la tierra, así como Dios se lo dio a Adán en un principio. Todo lo que Cristo tenía que hacer ya lo hizo y nos ha dado todas las cosas. Entonces quiero hablarles de liderazgo, porque tenemos que ser ejemplos y de influencia en otras personas si vamos a ser discípulos. Y ese discipulado, esa influencia es dentro del contexto de un reino, ¿sí? Ahora, cuando pensamos o cuando yo pienso en un reino, ¿a qué se nos viene a la mente, verdad? Quizás pensamos en los reyes de Europa, ¿verdad? Cómo ellos actuaban y hacían y tenían sus dominios y sus reinos. Pensando bíblicamente, cuando pensamos en un reino, lo más natural es pensar en el reino de Israel, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuándo comenzó el reino de Israel? Normalmente pensamos que Saúl, siendo el primer rey de Israel, y desde ahí comienza lo que llamamos el periodo de la nación de Israel, su historia del reinado, ¿verdad? Hubo más o menos como 300 años donde hubo reyes y hasta que fueron conquistados por los asirios y los babilónicos, ¿sí? Antes de que hubiera reyes, ¿qué había? Había lo que llamamos jueces, ¿verdad? Y desde Moisés hasta Samuel había jueces. Pero cuando pensamos en un líder, o más específicamente en un rey, ¿verdad? En un reinado, debajo de los jueces, básicamente los jueces guiaban el pueblo de Dios, daban palabra de Dios al pueblo para que pudieran ser librados de sus enemigos, ¿sí? Pero cuando ya pensamos en un rey, con los jueces la gente tenía libertad de básicamente dirigir sus vidas como ellos quisieran y estaban divididos por tribus, o sea, familias, por ciudades,
por áreas donde ellos se autogobernaban, ¿sí? Según las leyes que Dios había dado a ellos a través de Moisés. Pero ya un rey es una posición, ya al tener un rey es una autoridad posicional en que el rey es soberano. Y cuando decimos soberano, ¿qué queremos decir? ¿Verdad? Que el rey tiene toda la autoridad. O sea, a él nadie le puede decir lo que puede hacer o no puede hacer. Y él es libre de hacer cualquier cosa que él quiere hacer y no da cuentas a nadie. ¿Sí? El que es soberano es la última autoridad. Él tiene la última palabra. ¿Sí? Entonces, las cosas por como 300 años iban en veces bien, en veces mal, pero Dios levantaba jueces para que los israelitas pudieran liberarse de sus enemigos. Pero llegó un punto en que la nación de Israel, por varios motivos, dice las escrituras, uno, porque los hijos de Samuel no eran muy buenas gentes, eran un poco injustos. Pero también la nación de Israel dijeron, ¿saben qué? Nosotros queremos ser como todas las demás naciones de la tierra. Todas las demás naciones tienen reyes, ¿sí? Y ellos hasta hoy día, no sé por qué, ¿verdad? La gente tiende a admirar a los reyes y cada niña quiere ser una princesa y cada niño quiere ser un príncipe, ¿verdad? Y soñamos con ser reyes o reinas. Pero hay cierto prestigio en cuanto a eso. Entonces me imagino que la nación de Israel, ellos veían que las demás naciones tenían reyes y ellos también querían un rey, ¿sí? Pero Dios se molestó con ellos e incluso Samuel también se molestó con ellos. Les dijo, realmente ustedes están rechazando a Dios porque Dios es quien ha sido su rey. Vamos a comenzar, vamos a leer muchos pasajes. Estoy tratando o voy a tratar de ir rápido y la lección de hoy es mucho lectura de las escrituras. Queremos terminar a tiempo, creo. Entonces vamos a ir más o menos rápido. Si tienen manera de tomar notas, les aconsejo, vamos a estar mencionando diferentes personajes de la Biblia, diferentes escrituras. Y si no está muy familiarizado con estos personajes o no se acuerda bien, quizás en su casa entre semana puede volver a leer en cuanto a ellos, y creo que sería que tengan mayor entendimiento de lo que estamos hablando. Entonces vamos a ir leyendo rápidamente muchos pasajes en cuanto a diferentes personajes de la Biblia. El primero que vamos a estar leyendo es 1 de Samuel 8:10, y aquí es donde la nación ha dicho a Samuel, que era el juez que Dios había puesto sobre de ellos. Habían dicho, no queremos ya jueces, sino queremos un rey. Esto es lo que Dios le dice a la nación a través de Samuel. Dice, entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey, y dijo, así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá a servicio de sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros. Nombrará para su servicio combatientes de 1000 y de 50, y otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos y vuestros viñedos y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Ahí lo corté porque sigue diciendo muchas cosas de las cuales ellos iban a tener que hacer para servir al rey. Todas las cosas negativas que el rey iba a hacer y pedir de ellos, y que ellos iban a tener que dar al rey
porque en sí ellos iban a tener que servir a ese rey que estaría sobre ellos. Después de que Samuel, a través de la dirección de Dios, pone a Saúl como rey, Samuel después en Samuel, 1 de Samuel 12, los versos 3 y 4, es interesante, se me hace muy interesante lo que Samuel les dice, básicamente se está despidiendo diciendo, yo ya no voy a ser su líder, ustedes ya tienen su rey, pero fíjense a quién están rechazando, se me están rechazando a mí y dice, aquí estoy, testificad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, a quién he quitado buey, o a quién he quitado asno, o a quién he defraudado, a quién he oprimido, o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él. Testificad y os lo restituiré. Y ellos dijeron, tú no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Ahora, entonces, la nación de Israel, estamos viendo métodos de liderazgo y estamos analizando cómo funcionó el liderazgo del rey bajo la nación de Israel en ese periodo de reinado. Ahora, si nos ponemos a leer los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, muchos de ustedes ya los han leído. ¿Qué es lo que sucede después de que ya hayan puesto un rey para reinar y que hayan formado este reinado? Pues la gran mayoría de ellos actuaron mal. La nación iba en mal camino, ¿verdad? No prosperaban y tuvieron mucha dificultad y fueron a través de la mayor parte de ese tiempo oprimidos por sus enemigos, ¿sí? Saúl, que fue el primer rey, comenzó bien, pero terminó mal. Y así sucesivamente había unos cuantos reyes buenos, pero la mayoría resultaron ser malos. ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido eso? Yo me pregunto por qué habrá sido y yo creo que hay muchas razones por el cual resultó ser así, pero pueden imaginar un príncipe que nace en el palacio. ¿Cómo nace? Siendo servido, ¿verdad? Tiene todas las comodidades, tiene todo lo que él necesita, no tiene por qué preocuparse de ninguna cosa. Entonces ese niño, lo más normal, lo más probable es que ese niño va a crecer de manera muy egoísta, ¿sí? Entonces cuando él llega a ser rey, su naturaleza, su carácter es, pues yo soy rey, que me sirvan a mí, ¿verdad? La persona que no ha desarrollado un corazón de servicio o de siervo, primero, antes de llegar a ser en una posición de autoridad, esa persona lo más probable es que va a buscar sus propios intereses, va a utilizar esa posición de autoridad para lo que él quiere, sus sueños, su visión y su comodidad. Es muy natural, lo vemos, desafortunadamente lo vemos en la iglesia y lo vemos a través de los gobiernos del mundo, en los negocios, etc. Ese es uno de los problemas de un liderazgo posicional, especialmente cuando el líder hereda la posición. Hay un dicho que leí, alguien ha dicho y creo que es muy cierto y lo vemos igual a través de liderazgo en el mundo, donde quiera, a través de los siglos,
el liderazgo posicional, cuando la gente tiene una gran posición de autoridad, esa posición alimenta el ego de esa persona. Empiezan a creerse mucho y por su ego, entonces lo que más buscan es ser servidos y no servir. ¿Sí? Ahora, analizando la situación de la nación de Israel, podemos, y haciendo una comparación a lo de hoy, la nación de Israel era regido por la ley de Moisés, ¿verdad? Ellos no tenían una comunicación directa con Dios, sino que era a través de sacerdotes y profetas, y ellos eran regidos por una ley del cual era imposible cumplir, ¿sí? Entonces, y veían a Dios como un Dios grande, poderoso, pero enojado, un juez que está queriendo y que disciplina a todo aquel que se porta mal. Entonces la gente en ese tiempo, los de la nación de Israel, que vivían bajo ese sistema de reinado de rey, el rey les decía lo que tenían que decir y ellos simplemente tenían que obedecer, ¿verdad? Cuando hay un rey que es soberano, el rey dicta órdenes y la gente simplemente tiene que obedecer. Y la otra cosa es que tenían la ley que Dios había dado a través de Moisés y ellos era algo externo a ellos que los gobernaba mientras se les amenazaba de un castigo. Entonces teníamos a la gente siendo amenazada por el rey y teníamos a la gente siendo amenazados por la ley de Moisés, que si no se portan bien van a ser castigados, ¿verdad? Entonces, mientras había un buen rey, que eran pocos, aunque si había un buen rey que los dirigía hacia el bien, pues se portaban bien y eran prosperados. Y si no, les iba mal, ¿verdad? Pero cuando no había quien les estuviera amenazando de portarse bien, pues hacían lo malo. Ahora, las escrituras nos dicen de que durante el tiempo de los jueces y durante el tiempo de los reyes, cuando no había quien los dirigiera y dijera qué hacer y los amenazaba de hacer el bien y de servir a Dios, la gente hacía lo malo, ¿sí? Y cuando vemos que había un buen juez o había un buen rey, dice las escrituras que cuando esa persona moría, ¿qué pasaba? Se volvían a lo malo de antes, se regresaban. ¿Por qué? Porque en el corazón de ellos, en la mente de ellos, no hubo un cambio. Obedecían, se portaban bien mientras estaban siendo amenazados, pero no se portaban bien porque realmente tuvieran un corazón cambiado o una mente transformada y no actuaban bien por entendimiento, sino actuaban bien por temor al castigo. ¿Me están entendiendo? Y bien, gracias. Entonces, ahí está el problema. El problema es que la gente no tenía un cambio de corazón y de mente, estaban alejados de Dios, y dependían, necesitaban un rey soberano que les dictaría qué hacer y los amenazaría y si no se portaban bien. Ahora, se dice que hay un cierto ventaja en tener un sistema así de reinado donde hay una persona, un rey, un señor, alguien que es en autoridad, que ejerce señorío, y ese sistema tiende a funcionar
bien, por lo menos a corto plazo. En el reinado de Israel, por ejemplo, cuando necesitaban ser unidos para pelear, formar un ejército y pelear contra sus enemigos, ¿sí? Muchas veces los reyes, incluso Saúl lo hizo. Saúl quería pelear en contra de los enemigos de la nación y amenazó al pueblo: si no vienen conmigo a pelear, van a ver conmigo, ¿sí? Entonces ese sistema de reinado funciona para traer unidad, para cumplir un propósito, y tiende a ser efectivo. Gracias. Tiende a ser efectivo en esas circunstancias donde se requiere un sistema, donde hay alguien que dé órdenes y se obedezca, se tiene que obedecer a las órdenes, sin preguntar o sin poder decir que no, ¿verdad? Y hoy día vemos en Estados Unidos y las naciones, Estados Unidos tiene un buen ejército, y los generales, los capitanes ejercen este tipo de autoridad, en que ellos dan órdenes y el soldado no puede preguntar por qué, ¿verdad? O pues lo voy a hacer, lo voy a pensar. O sea, no es así, ¿verdad? El soldado no tiene necesariamente entendimiento por qué está haciendo las cosas, pero por eficacia se hacen las cosas así en estas circunstancias. Entonces, este sistema de reinado tiene esa ventaja. Ahora, antes de pasar al Nuevo Testamento, quiero decirles que sí hubo algunos reyes buenos, y el mejor rey, el más famoso, ¿cuál fue? El rey David, ¿verdad? Ahora, es interesante que me parece, analizando la vida de David y el carácter de David, que David no actuó usando esa autoridad de señorío, de dictar y dar órdenes, y que lo sirvieran y que lo obedecieran simplemente porque sí, porque yo digo, ¿verdad? Sino que David aprendió se puso a servir a Saúl. ¿Se acuerdan que David estuvo sirviendo muchos años a Saúl? Y después, cuando David fue obligado a huir, huyendo por su vida, aún después de que, o sea, como que David no quería huir, quería seguir sirviendo a Saúl, pero cuando fue obligado a huir, David logró tener muchos, cientos y cientos de seguidores allá en el desierto y en las montañas donde él se estaba escondiendo. ¿Por qué? ¿Por qué es que David llegó a tener tantos seguidores? Lo seguían porque lo admiraban, lo servían porque él amaba a su gente, se identificaban con él. El trato era más como de amigos y de amistad. No, aunque lo veían como líder, David no trató a sus hombres que estaban escondiendo con él, no los trataba de esa manera, que ahora vamos a hacer esto y me tienen que obedecer, sino que era una amistad que él tenía con ellos, que él ganó esta amistad y lo siguieron porque quisieron seguirlo. David no dijo: ahora tú ven, me tienes que seguir. No, ellos fueron y lo siguieron porque respetaron quién él era, y su conocimiento, su valentía, y su amor, su cariño, etcétera. Dicen las escrituras que David tuvo un corazón parecido al corazón de Dios. David tuvo el corazón de Dios y pudo ejercer ese dominio, ese señorío de una manera correcta, y no como la mayoría de los reyes lo hacían. David servía y no buscaba ser servido. Ahora, David, se dice que David es un tipo de Cristo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento. Hemos estado viendo
lo que es un reinado según el ejemplo de Israel en el antiguo pacto, ¿sí? Cómo era el reinado, y ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento y cómo debe de ser el reinado de Cristo y nosotros reinando con Cristo hoy día. Nosotros hemos escuchado, como ya dije de Gerardo, que nosotros somos reyes con Cristo, reinamos con Cristo, y nosotros tenemos que ejercer ese dominio y señorío y autoridad con Él. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Vamos a ver dos ejemplos y dos escrituras donde nos habla del liderazgo, del señorío de Jesús. El primero se encuentra en Mateo 20. Mateo 20, 25 dice, pero Jesús, bueno, déjame decir primero, hubo una mujer, dice, la madre de los hijos de Zebedeo, ¿sí? Los hijos de Zebedeo eran dos de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Y viene esta madre, pues muy buena madre, seguramente amaba a sus hijos, pero en este caso un poco metiche, ¿verdad? Bueno, sus hijos ya estaban grandecitos, yo creo podían hablar por sí mismos, y a veces como padres queremos dictar lo que nuestros hijos grandes deben o no deben de hacer. Pero esta madre viene y se presenta ante Jesús y hace una petición a favor de dos de sus hijos que eran discípulos de Jesús. Dice Mateo 20, 25, pero Jesús, llamándolos junto a sí, o sea, llamando a todos sus discípulos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Pues los no judíos, o en este caso podríamos decir los no cristianos, se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Entonces, esto es un gran cambio, ¿no? Es un gran cambio a lo que vimos comparado con el reinado de Israel y los reyes de Israel. Pero aquí también veo un pequeño problema. Se nos ha enseñado, hemos aprendido, sabemos que en Cristo se nos ha dado dominio, autoridad y señorío. ¿Para qué? ¿No es para señorear? Se nos ha dado dominio, autoridad y señorío. Sin embargo, aquí Jesús está diciendo: entre ustedes no van a señorear. Ahora, ¿por qué será? Creo que hay varios motivos, quizás dos motivos que yo puedo pensar. En primer lugar, en el verso 26 dice: no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera. Esa palabra, el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, ¿verdad? El problema aquí de la petición de esta mujer no es que sea malo que los discípulos llegan a señorear, sino lo malo fue el motivo por el cual, ¿verdad? Esta mujer estaba deseando que sus hijos tuvieran una posición, un título, ¿verdad?, en el reino de Dios, que tuvieran un lugar de prestigio donde la gente los reconociera y los admirara, ¿verdad? No creo que estaba haciendo esta petición pensando,
pues yo quisiera que mis hijos tuvieran autoridad para que sirvieran, sino que yo creo que esta mujer estaba diciendo, yo quiero que mis hijos sean grandes y que los sirvan. ¿Sí me explico? Entonces el problema aquí no es que un discípulo de Jesús llega a tener señorío y autoridad. El problema es el motivo por el cual está queriendo, ¿verdad? Y aquí dice Jesús, el que quiera entre vosotros. Entonces, vamos a seguir. Nosotros ejercemos influencia a través del servir y no a través de una posición simplemente, ¿verdad? Ejercemos influencia. El siguiente verso es un verso también bastante conocido que ustedes ya conocen, pero quiero recordarles lo que dice en Juan 13, 3 al 5. Aquí Jesús está llegando al final de su tiempo con los discípulos, el final de su tiempo aquí en la tierra, y está queriendo darles a ellos una lección. Creo que aquí ya están en camino a Jerusalén, y Jesús llega a una casa después de que habían viajado, y era costumbre en ese tiempo, como ustedes ya saben, que para poder llegar a una casa y descansar, pues usaban sandalias y eran caminos de terracería y se ensuciaban, ¿no? Entonces era costumbre de que un sirviente limpiara los pies de la gente. Entonces dice en Juan 13:3, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto, ¿qué? Todas las cosas en sus manos, y que Dios había salido y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Aquí hay unas palabras claves. Dice Jesús sabiendo. Jesús sabiendo. ¿Tenía entendimiento de qué? Tenía entendimiento de quién era Él. Ahora díganme, ¿quién era Jesús? Él era Dios mismo. Él tenía señorío y autoridad. Él era el Hijo de Dios. Sabiendo que era el Hijo de Dios, que tenía dominio y autoridad sobre todas las cosas, que todas las cosas habían sido puestas bajo sus pies, sabiendo que tenía señorío, pudo servir, ¿verdad? El que está acomplejado es porque no sabe quién es, y se le es muy difícil servir a otro porque siente que sirviendo a otros es una humillación, ¿verdad? Pero si nosotros, aquel que sabe bien quién es, puede fácilmente servir a otros. Entonces ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Vamos a ver dos ejemplos ahora del apóstol Pablo, ¿verdad? Estamos viendo ejemplos del nuevo pacto, ahora donde nosotros estamos viviendo, los cuales nosotros debemos de imitar. Segunda de Corintios 8:7, aquí Pablo está hablando a los de la iglesia de Corinto, animándoles a que aprendan a compartir de sus bienes, que aprenden a dar. Y Pablo les dice: por tanto, así como ya abundéis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, que es la gracia de poder dar. Dice el verso 8, dice: no hablo como quien manda.
Ahora, esto es curioso, ¿verdad? Porque esto es el gran apóstol Pablo. Este es el apóstol Pablo. A Pablo fue el que fundó esta iglesia. Él era el apóstol de ellos, el padre de ellos en la fe, quien les había enseñado todo lo que ellos conocían del evangelio. Sin embargo, Pablo les está diciendo: no hablo como quien manda, sino para poner también a prueba por la eficacia de otros la sinceridad de vuestro amor, ¿verdad? Entonces él está diciendo: ¿saben qué? No quiero que lo hagan porque yo les diga, ¿verdad? Yo tengo el derecho de decirles: ¿saben qué? Ustedes tienen que dar esta ofrenda, esta ayuda, tienen que compartir, a ver quién va a dar tanto, y tú tienes que dar tanto, y etcétera, etcétera. O sea, pudiera regañarlos, exhortarles, exigirles, pero está diciendo: ¿saben qué? Yo quiero que ustedes lo hagan por entendimiento y por amor. Segunda de Corintios 10, estos 2 capítulos más adelante, Pablo sigue diciendo a ellos, dice: yo mismo Pablo, o sea, yo Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, que tengo autoridad sobre ustedes, dice: os ruego. ¿Qué es rogar? Rogar es pedir, es hacer una invitación, es implorar. ¿Por qué está Pablo rogándoles cuando pudiera mandar y decir lo que tienen que hacer? Por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy ante vosotros, pero osado, esa palabra osado en el griego significa alguien que es valiente o atrevido, para con vosotros cuando estoy ausente. Ruego pues, les estoy pidiendo, por favor, que cuando esté presente no tenga que ser osado, con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Como que cambio, pareciera que Pablo cambia de tema aquí, como que qué tiene que ver la carne con lo que está él diciendo. La carne simplemente es lo natural, lo que yo soy en mi persona, en mi alma, ¿sí? La carne es el alma, es mi intelecto, son mis emociones, son mis habilidades naturales. Entonces, cuando Pablo dice: no quiero andar y no quiero hablarles según la carne, lo que está diciendo es que, creo yo que lo que está diciendo, y estoy seguro que tengo la razón, que según la carne, Pablo era ¿qué? Era muy inteligente, era muy estudiado. Él había aprendido a argumentar y dar razonamientos, y podía convencer a las gentes de lo que él quería y lo que él decía. Y vuelvo a decir, Pablo tenía una posición de autoridad sobre ellos. En la carne, en lo físico, en lo natural, él tenía una posición de autoridad sobre ellos y tenía derecho de decirles lo que tenían que hacer. Pero Pablo está cediendo ese derecho porque está queriendo que ellos hagan las cosas por su propia decisión, porque tengan entendimiento y porque lo hagan por amor. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Pablo está diciendo: yo les voy a rogar porque no quiero hacer esta petición según mi carne, ¿sí? Porque no quiero luchar con ustedes según mi intelecto, sino quiero luchar con ustedes en el espíritu, pidiendo que ustedes hagan lo que deben de hacer según el espíritu que los está gobernando. Ahora,
hay otro ejemplo muy conocido de Pablo cuando él está rogando a alguien cuando tenía el derecho quizás de exigir. Eso es en el libro de Filemón. Ahora, Filemón era un señor rico que Pablo había conocido y probablemente se había convertido bajo el ministerio de Pablo. Y resulta por casualidad o por soberanía de Dios que Pablo en Roma había conocido a un señor Onésimo, y Onésimo había sido esclavo de Filemón, y Onésimo había, por alguna razón, había huido de su amo, de su dueño, y había ido hacia Roma, había escapado, y ahí Pablo lo conoció a Onésimo, y Onésimo se había convertido, ¿sí? Entonces este Onésimo llega a ser discípulo de Pablo, y ahora Onésimo es un hermano en la fe de Pablo, y también hermano de la fe en Filemón. Y entonces Pablo le escribe, y está interesante. El libro es solo un capítulo, les animo que lo lean, pero vamos a leer el verso 8 al 10. Dice Pablo: por lo cual, aunque tengo mucha libertad, y esta palabra libertad es derecho. Yo tengo la libertad o el derecho en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene o lo que debes de hacer. No obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, te estoy pidiendo, te estoy rogando, siendo como soy Pablo, anciano. O sea, yo soy Pablo, y anciano es alguien en la sociedad de ellos, alguien de mucho respeto, se respetaba mucho al anciano. Y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado aquí en la prisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué ejemplo Jesús y Pablo nos han dado de que aunque eran personas entendidos que tenían autoridad, dominio, señorío, no usaron ese señorío para obligar a las personas, a sus discípulos, a la gente, a hacer lo que tenían que hacer? Esa obligación de obligar a las personas, hacerlos sentir mal por no obedecer, o culpables, o tener temor a un castigo, resulta que entre esas personas no obran con entendimiento, y no crea un sentido de madurez en la gente, sino que la gente simplemente obedece porque tienen que obedecer, ¿verdad? Entonces, Jesús y Pablo y otros ejemplos del Nuevo Testamento no obraron según el sistema del cual pensamos cuando pensamos en un reino. Pensamos en un reino, los reyes de Europa o los reyes de Israel, donde el rey es soberano y lo que él dice se le tiene que hacer sin cuestionar, y donde la gente sirve al rey. Sino que en el ejemplo, estos ejemplos que tenemos en el Nuevo Pacto, Pablo y Jesús conocían la autoridad que tenían señorío, pero ejercían su señorío y su conocimiento de quiénes eran para servir en amor a la gente, al pueblo. Ahora, nosotros estamos en un proceso de formar equipos de discipulado, siendo discípulos y también discipulando, ¿verdad? ¿Cómo debemos de discipular? ¿Según los reyes de Israel o según el ejemplo del Nuevo Pacto? ¿Verdad? Desafortunadamente, en la sociedad y aún en algunas congregaciones, hay pastores, hay líderes, hay
profetas, apóstoles, obispos, que son muchos de ellos muy exitosos, pero no han entendido la diferencia en estos estilos de liderazgo del antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando ellos piensan en reino y liderazgo, están pensando en Israel y no están pensando en Jesús y Pablo, ¿verdad? Entonces estos líderes de iglesias parecen más como reyes que seguidores de Jesús o de Pablo, ¿verdad? Se espera y la gente los respeta, exigen respeto. Algunos quieren que se les diga reverendo, etcétera, y dicen, no, pues lo que el pastor dice es palabra de Dios, y él sabe y él tiene la autoridad de Dios y se le debe de obedecer sin cuestionar. Nunca vemos eso en el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, lo que me ha gustado de esta congregación es que nosotros estamos, la visión de Centro Cristiano Alfa y Omega es de crear y formar hijos de Dios para el propósito del reino. Hijos de Dios y no niñitos de Dios, no hijitos de Dios, ¿verdad? Un niño que obedece porque tiene que obedecer, porque tiene temor al castigo, sino que hijos de Dios maduros que obedecen porque tienen entendimiento, ¿verdad? Y nosotros hemos procurado de que ustedes tengan entendimiento y que vivan de acuerdo al propósito de Dios para sus vidas exitosas, que cumplen el propósito de Dios, no porque son amenazados, sino porque tienen entendimiento. Ahora, quiero terminar, no sé cómo vamos de tiempo, estamos más o menos bien. Quiero terminar la última hoja aquí que tengo, hablando un poco de bueno, primero quiero decirles cómo debemos ejercer esta influencia, cómo podemos ser buenos líderes. Se hizo una encuesta según un libro de liderazgo que leí. Esto no es algo que yo inventé. Según este autor, se hizo una encuesta y se hicieron investigaciones de cómo debe ser de influencia un buen líder, ¿sí? Se dice que la gente sigue a los que, número uno, son entendidos y competentes. El líder tiene que ser alguien que tiene el conocimiento adecuado, alguien que sigue estudiando y preparándose, alguien preparado y que tiene las habilidades y conocimiento de cómo debe de ser un líder, y el líder en sí tiene que ser preparado en todas las áreas de la vida, ¿sí? Entonces la gente sigue a un líder que es entendido y competente, y ese líder sabe compartir ese conocimiento a sus seguidores. El número dos, que el líder es ejemplo en carácter y en conducta, ¿verdad? El líder debe de ser obvio, pero desafortunadamente hay muchos líderes que no son ejemplo en carácter y en conducta, ¿verdad? O muchas veces el líder vive una vida aislado de sus seguidores, y los seguidores realmente no saben quién él es en privado, ¿verdad? Aparente una cosa en público y otra cosa en privado. El número tres, el líder, la gente sigue a un líder que es amoroso, es cariñoso y muestra amor por su rebaño. Aquí puse rebaño porque en cierto sentido, cuando hacemos discípulos, todos somos pastores. Sí, estamos guiando a unas ovejitas hacia
hacia dónde comer y los estamos cuidando, ¿sí? Entonces, la ovejita, el seguidor, el miembro, la gente va a seguir al pastor que realmente tiene cariño y cuidado por esa ovejita. Entonces son tres cosas muy importantes. Y como dije al principio, yo, y me imagino muchos de ustedes dicen, yo no me siento líder, yo no sé si soy competente, no sé si tengo el entendimiento, no sé si tengo el amor, no sé si, no me siento que soy el ejemplo que debo de ser, ¿verdad? Y por lo tanto yo no sé si yo puedo hacer discípulos porque no me siento capaz, no siento que es mi llamado, yo no me gusta estar enfrente de la gente. Hay muchos pretextos que nosotros podemos decir, ¿verdad? Entonces quiero darles rápidamente, terminando, tres ejemplos de líderes que no se sintieron capaz, pero llegaron a ser líderes muy exitosos y ejemplares, y de los cuales ustedes ya han escuchado. ¿Se acuerdan que dijimos hace rato que cuando la mujer llegó a Jesús diciendo que sus dos hijos se sentaran en el reino, uno a la derecha y otro a la izquierda, el problema ahí fue el querer, ¿sí? Que la mujer estaba buscando, estaba queriendo una posición de autoridad. Entonces aquí hay tres ejemplos de personas que no estaban buscando una posición de autoridad, casi lo contrario, estaban huyendo de ello, ¿sí? El primero es Moisés. Ustedes conocen la historia de Moisés, y si no, pues lean el libro, especialmente los primeros capítulos de Éxodo. Pero vamos a leer tantito aquí de Éxodo. Éxodo 3:10 dice: ahora pues, ven y te enviaré a Faraón. Aquí Dios está hablando a Moisés. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón? Ahora, Moisés había sido bastante preparado. Moisés había sido entrenado en el palacio con todo el conocimiento de los egipcios. Entonces Moisés no era cualquier ignorante, ¿verdad? No era cualquier persona. Sin embargo, no se sentía capaz, y a lo mejor simplemente dijo: es mucho trabajo, ser líder es mucho trabajo, es muy difícil. Y la verdad que Moisés batalló mucho con la nación de Israel, ¿verdad? Y aquí en Texas, cuando alguien quiere renunciar, dicen, tenía ganas de cuitear, ¿verdad? Tenía ganas de renunciar muchas veces, porque no es fácil ser líder, no es fácil guiar, ¿verdad? Batallas con la gente, ¿verdad? Pero Moisés se sintió incapaz y realmente no estaba buscando una posición de liderazgo. Sin embargo, Dios le dijo: tú puedes, ¿verdad? Y te estoy llamando, te estoy invitando, ¿verdad? Y Moisés fue uno de los mejores líderes de los cuales es mencionado en la Biblia. El que siguió a Moisés fue Josué. Y Josué fue otra persona que, al leer lo que la Escritura dice, me parece que Josué tampoco era alguien que estaba buscando una posición de autoridad. Él había sido el acompañante, el ayudante de Moisés a través de años, y él sabía lo que era batallar con la gente, y sabía la responsabilidad que era ser líder, ¿sí? Estaban
estaban al lado del río Jordán, estaban por entrar y conquistar la tierra, se iban a confrontar con los enemigos de Israel, ¿verdad? Tenían que conquistar y echar a los enemigos de la tierra. Sabía lo difícil que iba a ser y me imagino que no estaba con muchas ganas de ser el líder de Israel, de tener esa posición de autoridad. Porque Dios le dice a Josué 2 veces, le dice, sé fuerte y valiente. Ahora, ¿por qué le dice Dios, sé fuerte y valiente? Porque no se sentía fuerte y valiente, supongo, ¿verdad? Dios sabía que estaba necesitando ese ánimo, ¿verdad? Tú puedes. Entonces, 2 veces Dios le dice, sé fuerte y valiente, porque aparentemente Josué no estaba sintiendo mucha seguridad en sí mismo y no estaba con muchas ganas de ser el líder de Israel que entrara a conquistar. Otro líder que fue juez de Israel, un poco después de esto, que muchos de ustedes conocen la historia de Gedeón, y si no lo conocen, léalo, está en Jueces 6. Jueces 6 nos habla de un hombre que se le aparece un ángel, la nación de Israel está siendo oprimido por sus enemigos y no hay quien sea líder para guiarlos y pelear contra los enemigos, y un ángel se aparece ante Gedeón y Dios le dice, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te he enviado yo? Y él respondió, ay Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí, mi familia es de la más pobre en Manasés, que era la familia de él, el tribu, y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, yo no soy nadie, yo no me siento capaz, yo no tengo deseos de liderar a la nación y yo no soy guerrero, yo no sé, yo no puedo hacer lo que tú me estás pidiendo. Entonces ustedes conocen la historia que Gedeón pide muchas señales y por fin Dios le convence de que sí es Dios, que el ángel que se le apareció, que sí era algo que tenía que obedecer y que Dios estaba con él y que sí podía hacerlo, ¿verdad? Entonces, con estos 3 ejemplos y otros, podemos ver en las Escrituras que muchos de los mejores líderes fueron personas que no querían una posición de liderazgo. Incluso si tú no quieres una posición de liderazgo, digo, qué bien, qué bien, porque Dios te puede usar sin tu ego, ¿verdad? Y se sabrá que tus motivos son correctos y que no lo estás haciendo simplemente porque quieres ser visto, porque quieres ser reconocido, porque quieres un título. Ahora, para finalizar, hemos visto la nación de Israel y lo hemos comparado el reinado de Israel y el reino de Dios según el nuevo pacto, ¿verdad? Y podemos decir varias cosas. El que busca posición o recibe una posición de autoridad como herencia, así como lo hacían los príncipes en la nación de Israel que heredaban, es probable que no la use para servir en el reino de Dios, ¿sí? El que buscó la posición o el que se le fue dado la posición por herencia, es probable que simplemente ese líder no va a buscar servir en el reino de Dios, sino que va a buscar ser servido, ¿verdad? Jesús nos llama a nosotros a seguirlo como discípulos y también a ser discípulos, ¿verdad? No podemos ser discípulos solamente, sino que el mandato de Jesús es que ahora ustedes, de lo que han recibido, lo que han aprendido, de lo que son, tienen que sembrarlo en otros, tienen que compartirlo en otros, ¿verdad? Y esto fue, lo último fue algo que leí
y me parece muy cierto, y lo podemos aplicar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos. El amor ejerce influencia sin querer controlar a la persona, sino sirviendo. Entonces, el que ama, si nosotros estamos amando como padres, como pastores, como líderes, como jefes, ¿verdad? Si nosotros estamos ejerciendo influencia en amor, lo vamos a hacer de una manera sin querer controlar, sino que la gente obedezcan y hagan lo que tienen que hacer por conocimiento, entendimiento y porque quieran hacerlo, ¿verdad? Porque han visto el ejemplo de nosotros y porque entienden que les conviene y no queriendo controlar. Y desafortunadamente hay muchos líderes adentro y fuera de la iglesia que son muy controladores y no puede ser así en el reino de Dios. Amén. Vamos a estar de pie. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque nos has elegido como tus hijos. Gracias, Señor, porque por gracia hemos recibido esta posición de autoridad y dominio. Estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Gracias, Señor, porque nos has dado entendimiento. Gracias, Señor, porque tenemos todas las cosas que necesitamos para ejercer y cumplir tu propósito en nuestras vidas. Te pido también por mis hermanos que están aquí hoy en esta mañana, todos los que nos escuchan, que ellos pueden recibir esta palabra en su corazón, que el Espíritu Santo puede hacer viva estas verdades, este entendimiento, que somos parte de tu reino, que hemos sido dados dominio y que este dominio lo podemos ejercer para servir y de esa manera transformar el mundo y que tu voluntad sea hecho en la tierra así como en el cielo. En nombre de Jesús lo declaramos. Amén.